Hola, hoy quiero invitarte a seguir viendo la fascinante vida y obra del genio renacentista. ¿Qué ves cuando ves a Miguel Ángel? Por siglos hemos admirado su obra, pero el hombre detrás del arte es igual de fascinante. Durante gran parte del siglo XVI definió el arte y la cultura italiana, sentando las bases que influirían en artistas de generaciones venideras. Conozcamos más sobre el hombre que una vez escribió: la verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. Y es en esta búsqueda de la perfección que acontecen las idas y vueltas entre el artista y el Papa Julio II, idas y vueltas entre encargos, compromisos, arrepentimientos, peleas y castigos. Como vimos anteriormente, el Sumo Pontífice encarga a Miguel Ángel el diseño y la construcción de su propio mausoleo. Pero sabemos que desde el comienzo las relaciones entre el Papa y el artista se desarrollarán tanto en un plano de admiración como de discusión. En una relación muy tormentosa, el proyecto de Miguel Ángel, que incluía 40 estatuas, agradó mucho a Julio II, quien rápidamente lo envió a las canteras de Carrara. Durante 8 meses el artista estuvo eligiendo y tallando los bloques de mármol. Sin embargo, este entusiasmo pontificio no duró mucho tiempo. Al parecer, Bramante y Rafael, arquitectos del Vaticano, convencieron al Papa de lo inoportuno de hacer un mausoleo en vida. El Sumo Pontífice perdió entonces interés por su tumba y orientó sus energías a un colosal proyecto de basílica que le presentaron estos últimos, capaz de simbolizar el poder y la gloria de la Iglesia de Cristo en el mundo, mientras Miguel Ángel realizaba su Moisés y los esclavos, ignorando lo que se avecinaba, lo que después él mismo llamaría la tragedia de la sepultura. Tragedia marcada por el desánimo y la humillación. Trabajo que fue en decadencia por la falta de patrocinio y por una serie de contratiempos provocados por la envidia de sus contemporáneos. Luego de varios intentos del artista para cobrar su trabajo, decidió marcharse a Florencia. Esta huida pudo suponerle prisión. Tal era el poder que el Papa y los señores ejercían sobre los artistas que tomaban bajo su protección. Pero no olvidemos que Miguel Ángel, como hombre del Renacimiento, tenía en alta estima su condición y dignidad de artista y no aceptaba ningún menoscabo de ella, ni siquiera procedente de las más altas instancias del poder. Su desplante al Papa Julio II ejemplifica esta convicción, aunque pronto, por la presión del gobierno florentino, se vio obligado a regresar sin suponer que esto cambiaría en parte su vida, ya que Julio II le propuso, por no decir lo obligó, a manera de castigo, la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, decoración que sería considerada más tarde obra cumbre de la pintura universal, la que analizaremos un poquito más adelante, ya que ahora nos detendremos en su colosal y majestuoso Moisés, escultura gigantesca de aproximadamente 2,5 metros de altura, obra que preside el conjunto, pieza fundamental del monumento funerario, con el que el escultor hubo de batallar a lo largo de 40 años. La cabeza de Moisés expresa una sana ira frente a las bajezas de la vida terrenal, de un contenido orgullo. Su barba simboliza el agua y el cabello las llamas del fuego. Muchos han visto en esta obra un autorretrato de Miguel Ángel, si bien se ha interpretado también como un retrato del mismísimo Papa, y la expresividad de su rostro, su terribilidad, hubiera bastado para que Delacroix lanzara su famosa frase que todavía no ha perdido vigencia: con Miguel Ángel se inicia ya en realidad el arte moderno.
Los papas que sucedieron a la muerte de Julio II, sobre todo los dos Médicis, León X y Clemente VII, queriendo también sus propias obras, dieron un respiro a la obra de Miguel Ángel, que pudo construir por fin el Moisés allá por 1516, quedando el sepulcro reducido de un monumento colosal fuera del muro, lleno de estatuas y alegorías, a un proyecto más simple, una pared decorada con solo 3 estatuas, el Moisés y las 2 figuras de Lea y Raquel, pero no por esto menos imponente. Un detalle para destacar de esta figura gigantesca son sus proporciones anatómicas sobrehumanas, viendo como constante esta idea de grandiosidad en Miguel Ángel, como lo demostró también en el mausoleo de los Médicis en Florencia, capilla dividida en 3 zonas. La inferior, con los sepulcros, representa el reino de los muertos. La esfera intermedia representa la vida terrena. Los lunetos y la cúpula llena de luz simbolizan la esfera celeste. Todo en ella se integra en una unidad, los mausoleos con la arquitectura y las esculturas a su vez en los mausoleos. Miguel Ángel creó para cada sepulcro una escultura. Lorenzo de Medici, el Pensativo, y otro de Julio de Medici. Debajo de cada sarcófago con tapa curva se apoyan recostadas 4 alegorías, símbolos del día, la noche, el alba y el crepúsculo, símbolos que dan idea del curso del tiempo que nos arrastra a la eternidad. La noche parece dormida, como una gigante cansada que reposa, buscando con desesperación el sueño, la paz, como el más directo símbolo de la muerte, impresión de fatiga que expresa plásticamente mediante este cuerpo femenino deformado por maternidades numerosas. El día levanta por sobre el hombro la cabeza medio devastada, como el halo del sol, cuyo contorno los ojos no distinguen de una manera fija, alegoría que expresa la desesperación extrema. Es posible que Miguel Ángel decidiera no acabar este rostro para mantener un contraste sobrecogedor con el cuerpo, de modo que la luz, al jugar con las masas del cincel, aumentará aún más la expresión de sufrimiento y ya acercándola enormemente a las nuevas vías de sensibilidad que ha abierto la escultura actual. Como vimos anteriormente, Miguel Ángel se consideraba escultor antes que pintor, pero como la historia nos ha permitido ver, su obra pictórica fue igualmente inigualable. La Sagrada Familia, más conocida como Tondo Doni, es una de las primeras obras pictóricas del artista, donde con notable audacia concibió su composición dentro de un círculo, tondo, plasmando imágenes de naturaleza escultórica, acentuada por la disposición triangular de las figuras. El grupo central está integrado por la Virgen, el Niño y San José. Aparece acompañando al grupo un Bautista, niño, que los mira cautivado, y a los lados por detrás una serie de figuras desnudos que a lo largo de la historia han sido interpretados de diversos modos, desde símbolos paganos a figuras angelicales, proféticas o de carácter alegórico. Miguel Ángel logró un modelo de ser humano físicamente fuerte y armónico, enérgico, vital y expresivo, dotado de sentimientos y pasiones, real e irreal a la vez, modelo que se aleja de la normativa clásica, tanto como de la visión naturalista, modelo útil para reflejar las tensiones, los sentimientos del ser humano racional y emotivo, dolor, pasión, furia, rabia, pero también ternura, afecto, que se incorporan como argumento sensible, más que literario, y se funden en las formas, modelo para la representación del ser humano entendido como una totalidad. La presencia de la figura humana como exclusivo protagonista de sus objetivos como creador que afirmaba que tal vez solo desde el arte se puede humanizar la divinidad,
dotada no solo de un rostro y un aspecto humano, sino también de la capacidad de expresión y sufrimiento. Miguel Ángel se atrevió a hacerlo y dotó de rostros y personalidad propia a cada uno de los personajes míticos o bíblicos, que elaboró haciéndolos semejantes a los humanos, incluyendo a Dios. De creador a creador, Dios y artista, un diálogo posible de lo humano con lo eterno. No un desafío orgulloso, sino un reto formal e iconográfico. No hay coronas doradas sobre las cabezas de los santos que Miguel Ángel proyecta. Tampoco hay luces sobrenaturales. Los seres celestiales no se elevan del cielo ocupando un lugar superior. Sus rostros no son rígidos y sus gestos se parecen a los hombres, pero no son hombres, situándose entre lo humano y lo divino. Pero esta voluntad de transgresión sobre modelos previsibles para incluir mensajes personales conlleva riesgos y atrevimientos perfectamente visibles. Y todo esto lo podemos ver en su magnífica obra pictórica en la Capilla Sixtina, la que hasta ese momento se hallaba pintada azul y tachonada de estrellas doradas. Es por 1508 cuando el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel su decoración. Durante un año el maestro estuvo realizando bocetos y preparando los cartones. Trazó 300 dibujos previos que, ampliados y convertidos en cartones, fueron los diseños finales trasladados al techo. Proyectó la ornamentación con figuras y escenas desarrolladas en más de 1000 metros cuadrados. Estas figuras en cartón eran calcadas con un punzón sobre el revoque húmedo y empleando luego sobre estos dibujos la técnica del fresco, un método de pintura mural en el que se aplican sobre la pared recién revocada pigmentos terrosos mezclados con agua y cal para crear una superficie compacta. Grandiosa empresa sin pensamos que lo hizo obligado por el sumo pontífice, que no confiaba demasiado en su talento pictórico y lo utilizó como castigo por lo acontecido tiempo antes con su mausoleo. Pese a esto, la enorme bóveda está considerada como una de las mayores empresas artísticas de todos los tiempos, convirtiéndose luego en una de las creaciones más impresionantes del arte occidental. Sobre la parte central de la bóveda se desarrollan 9 historias del Génesis, dividida en grupos de 3 historias. En el primer grupo figura la separación de la luz y las tinieblas, y la creación de los astros y las plantas, la separación de las aguas, y todas presididas por la figura del creador del universo. En el segundo grupo figuran los episodios de la creación de Adán y la creación de Eva, y el pecado original y la expulsión del paraíso. En el tercer grupo, el sacrificio de Noé, el diluvio universal y la embriaguez de Noé. El artista logró esta obra magnífica en una posición forzada, acostado sobre un andamio, mostrando siempre su fascinación por las formas, la energía, la espiritualidad del hombre, creado imagen y semejanza de Dios. En la imagen de la creación de Adán, que es una de las más famosas del arte occidental, nos muestra a Adán perfecto de rostro y cuerpo. Parece recibir del dedo derecho de Dios una descarga que le recorre su cuerpo y le da vida física y espiritual. Su mirada expresa diversas emociones, como asombro y obediencia. Casi todas las figuras del techo están concebidas como esculturas, muchas de sus posturas inspiradas en obras famosas de Grecia y Roma, como lo muestran las manos de Adán y Dios. También podemos ver 10 medallones que simulan ser de bronce, con escenas del libro de los Reyes. Estos medallones complementan narrativamente las historias principales, mientras que los desnudos simbolizan la belleza. Entre los lunetos de los lados mayores, Miguel Ángel sitúa alternadamente profetas y sibilas,
sentados en tronos monumentales. Estos personajes dotados del don de la profecía sirven de vínculo entre el mundo antiguo y el mundo cristiano. Coincido con la historia en afirmar que quizás la más famosa y admirada por los visitantes entre los 7 profetas de la tradición hebraica y 5 sibilas de la tradición griega es la Sibila délfica, la más bella de las figuras femeninas del artista, por su composición y expresión. La joven parece volverse hacia el espectador como si éste la estuviese llamando, o sorprendida en el momento de su lectura de los textos sagrados, creando en este juego de miradas una tensión misteriosa. Al contrario de otras figuras femeninas, esta muestra un aspecto más femenino tanto en la delicadeza de sus rasgos como en su expresión. Otro detalle para destacar puede verse en el profeta Jeremías, donde la desazón del rostro ha llevado a varios autores a afirmar que se trata de un autorretrato, ya que refleja en su semblante la angustia del pintor agobiado por el peso de sus pecados y las contradicciones entre su concepción del arte y la belleza y las leyes morales que impone la fe. Ante tan grandiosa empresa y azotado por las dudas, Miguel Ángel se preguntaba ¿dónde estaba la fe entre tanta acumulación de arte en el Vaticano? Por fin, 25 años más tarde, Miguel Ángel volvería a entrar a la Capilla Sixtina para pintar por orden de otro papa el juicio final, tras el altar en la pared del fondo. Si en lo alto de la bóveda Miguel Ángel figuró los orígenes de la humanidad, en la pared del fondo creyó que debía representar el último acto de la humana tragedia. Trabajó en él durante 6 años en una composición verdaderamente magnífica, un extraordinario conjunto de escenas religiosas y mitológicas, cuyas figuras están organizadas en 4 tramos horizontales. Los 2 superiores pertenecen al orden celestial y los 2 inferiores a los mundos terrenal e infernal, inspirados en pasajes de la Divina Comedia de Dante. Cristo, juez de cuerpo robusto, emerge de un limbo de luz. El gesto poderoso dinamiza el dramatismo de este conjunto de figuras que se apuntalan entre sí para sostenerse en el vacío espacial y dar a sus masas una sensación única de esforzado y caótico movimiento giratorio. El Cristo, despojado de los atributos de la iconografía tradicional, aparece desnudo y atlético como un antiguo dios grecorromano, encarnando el poder y la justicia superior. Así vemos a un Dios capaz de crear y destruir y una humanidad que demanda su autonomía en el mundo. Como un poderoso joven, el Salvador levanta su brazo con majestuosa calma para juzgar a justos y pecadores, que ascienden a los cielos o se precipitan a los infiernos formando una dantesca estela de horror. Los rostros de estas figuras colosales aterradas ante el poder divino caen al abismo implorando gracia inútilmente. En el otro extremo, las almas de los justos salen de sus tumbas y ascienden impulsadas por el mismo gesto. Al lado de Cristo se encuentra la Virgen María en actitud recogida. Parece ser que su modelo fue Victoria Colonna, la poetisa a la que Miguel Ángel dedicó tantos de sus poemas de amor platónico. María es la única que puede servirles de intercesora con el Señor de la tierra y de los cielos. En lo más alto, un grupo de ángeles llevan los atributos de la pasión motivo del enojo que muestra el Salvador, porque ni aun con su propio sacrificio ha podido redimir a la humanidad. Estas 400 figuras colosales que parecen girar como un inmenso torbellino en una atmósfera irreal de cuerpos desnudos y principalmente el de Cristo, provocaron sobre el artista la acusación de paganismo y la incomprensión de sucesivas generaciones.
4 años pasó Miguel Ángel encerrado en la Capilla Sixtina, enfrentándose contra muchísima fatiga, pues tuvo que realizar las obras varias veces por su inexperiencia en el arte de la pintura al fresco. No conocía las particularidades de la cal de Roma. Cuando tenía pintada parte de la bóveda, los frescos se cubrieron de una capa blanca de sales. Tuvo que montar de nuevo los andamios y restaurar la tarea. Ambos trabajos, debido a sus grandes dimensiones, agotaron mental y físicamente al artista. Y este último, el juicio final, se convirtió para él en una obra de penitencia que alivió su atormentada crisis de fe en el poder papal. Si pensamos en el Miguel Ángel arquitecto, no podemos pasar por alto su magnífica cúpula de la Basílica de San Pedro, situada sobre el altar mayor y sobre la tumba del apóstol San Pedro, enorme cúpula de 42,5 metros de diámetro, la que el artista no pudo ver terminada. Por último, en el mármol también plasmó el dolor espiritual de su vejez. Entre 1550 y 1555, con esforzados movimientos de su cincel, Miguel Ángel esculpe otra piedad para su propia tumba. Según Vasari, la cabeza de José de Arimatea es un autorretrato. Desde la escultura helenística jamás había sido expresado el estado de ánimo, el sentimiento íntimo, con una intensidad tan vigorosa, tan definitiva. Esta pietà, la Pietà Rondanini, es un grupo en el que las dos figuras verticales, la madre de pie sosteniendo el hijo muerto, componen un conjunto atormentado y conmovedor. El artista había quedado solo, pero hasta la última hora se mantuvo fuerte y lleno de voluntad. Sus últimos días son los de un titán que se apaga. Trabajó todo el sábado y el domingo, no recordando que lo fuese. Solo quería crear. 3 días después, con casi 90 años, moría. Como vimos en la totalidad de su obra, Miguel Ángel transita en una lucha constante entre el tormento y el éxtasis, lucha que libró como artista y como hombre, en su apasionada búsqueda de la belleza que definió su vida y lo enfrentó al poder y a las contradicciones de su propio espíritu. No en vano, ese arrebato que guía sus pasos se enfrenta a la materia inerte y a golpes intenta llegar al alma de la propia piedra para desnudar su eterna belleza. No en vano busca casi con desesperación atrapar el movimiento, capturar el instante con el trazo de su pincel, mientras tendido de espaldas en el andamio pinta los maravillosos frescos de la Capilla Sixtina. No en vano él, que desea elevarse ante Dios a través de la belleza y desnuda los cuerpos, se cuestiona su arte o provoca la furia de los poderosos, precisamente la de aquellos que lo patrocinaron. De aquí que el relato de la vida y la obra de Miguel Ángel constituya una aventura apasionante, un recorrido por el tormento y el éxtasis de uno de los mayores genios del arte universal. Si la obra armoniza bien con su creador, se pregunta: ¿por qué la justicia me hace culpable si yo amo, si yo me abrazo y si mis concepciones divinas llevan el honor y la gloria de toda noble persona? Esperando hayan disfrutado de este paso por la vida de Miguel Ángel, los espero en un próximo encuentro de ¿Qué ves cuando ves una obra de arte?